El Salmo 29 empieza, es muy interesante ese Salmo, no nada más porque es el último Salmo que, como dijimos, está dividido el Teilim, los Salmos de David, en 7 partes, para domingo, lunes, martes, miércoles y todos los días de la semana. El 29 es el último Salmo que se lee el domingo, el que acostumbra a leer todos estos Salmos. Y este Salmo también se dice todos los sábados a la noche, cuando entra el Shabbat. Quiero decir, es el viernes a la noche, cuando empieza el sábado, el Shabbat, se lee este mismor, este canto, se paran todos y en general, hay diferentes costumbres. En los Ashkenazim, que sí, los que vienen de las tierras de Alemania y todo por ahí, por Europa, por atrás, Rusia, lo dicen y miran para el este, pero hay quien acostumbra a dar vuelta y decirlo para el oeste. De todas formas es un canto, un mismor, un canto de David que se dice todos los sábados en la entrada del Shabbat. Y vamos a ver lo que dice, por qué fue elegido este. Lo que tiene de bueno, en especial, como quiero decir, este salmo, es que dedica todas las cosas importantes al Creador. Empieza cantando David diciendo, le vamos a dar a Hashem, al Creador, todos los ángeles. Le vamos a dar a Hashem todo el honor y la fuerza. Le vamos a dar el honor de su nombre. Le vamos a posternar a Hashem con respeto a su santidad. Y después empieza a alabar las grandezas de Hashem, que las órdenes de Hashem son sobre el agua. Significa Hashem domina en los mares, en las aguas. Y cuando Hashem con su fuerza les grita, calma las olas del mar en un minuto, y también al revés. Que si Hashem domina completamente en lo que pasa en el mar, y nosotros podemos saber que una de las cosas más difíciles, no sé si el ser humano tiene alguna posibilidad de parar ni una tormenta o cosas fuertes que pasan en los mares, así que es una alabanza muy grande a Hashem. Aunque seguro que el Creador que creó todo domina, pero es una alabanza que así nosotros entendemos la grandeza de Hashem y lo alabamos por esto. La voz de Hashem, del Creador, es con mucha fuerza y con mucha belleza. La voz de Hashem rompe los cedros, y rompió Hashem los árboles más altos que hay en el Líbano. El Líbano es llamado en el Tanaj, en la Torá, como la tierra de los cedros, porque habían árboles muy altos, puede ser que hoy en día también. Y Hashem, en verdad, estamos hablando que Hashem rompe los cedros con su fuerza, pero estamos hablando también de las malas personas que tienen mucha fuerza en este mundo, y Hashem los baja y los humilla, los baja y no queda nada de ellos. Y como sigue diciendo, y los hace bailar como un ternero a los montes del Líbano y del Hermón, como animales que para él una montaña y un animal es lo mismo. La voz de Hashem sale con fuego, la voz de Hashem hace temblar los desiertos, y así hizo también Hashem cuando tuvo que dar la Torá, que la dio en el monte de Sinai. La voz de Hashem habla de Yijolel Ayalot, significa cuando los animales tienen que tener familia, Hashem acá es algo, una alabanza, con su lástima, tiene lástima de ellos y pueden tener familia rápido, que su criatura. Hashem peló los bosques de sus árboles y lo dejó vacío. Significa, de vuelta es una señal a las malas gente que domina, y parecen como si dominan todo, y Hashem los pela como si en un segundo cuando Él quiere. Y en su palacio es puro honor, Kuló Omer Kabod, es todo contar su honor. Hashem, cuando estuvo el Creador en el diluvio, se sentó a juzgar el mundo, y Hashem en ese momento fue rey del mundo, porque exterminó a toda la maldad que había en el mundo. Lo dejó nada más a Noah y a su familia, y a los animales que entraron con él a la Teba, a la arca de Noah. Sigue diciendo Hashem, fuerza va a dar a su pueblo y va a bendecir a su pueblo con paz. Le va a dar fuerza, pero lo va a bendecir con paz. Eso es lo más importante.
que esa fuerza sea usada para algo bueno y no para guerras, para paz, para bondad. Qué lindo es esto, que Hashem va a dar fuerza a su pueblo y también lo va a bendecir con paz. Entonces esa fuerza va a ser usada nada más para alegrar, para bondad, para ayudar. Este es el salmo primero que vamos a hablar hoy, y como les dije, se lee en la entrada del sábado. Como vemos aquí, levantamos todo lo que hay en el mundo y lo dedicamos para Hashem. Los bosques, los árboles, los animales, todas las cosas que hay, los ángeles. Empezamos hablando de los ángeles. Como dijimos, vamos a dar a Hashem alabanza por los ángeles. Hay quien explica por los padres sagrados, Abraham, Isaac y Jacob, diferentes explicaciones. Pero de todas formas, estamos hablando de lo mejor que hay en el mundo y dedicándoselo al honor de Hashem. Después viene el segundo salmo y habla cuando fue inaugurado el templo sagrado. Se inauguró el templo sagrado y dice así: Mizmor Shir Hanukat Habayit le David. Significa el canto que hace David para cuando se inaugure el templo sagrado. Es sabido que él no lo construyó su hijo Salomón, pero él ya empezó el canto y lo preparó. Vamos a levantar y contar tu grandeza, Hashem, porque nos levantaste. Esto se habla también cuando uno está enfermo y débil, o cuando uno está en un problema, que Hashem lo levanta del problema y no hace poner contento a nuestros enemigos. Hashem, nuestro Hashem, yo te pedí a vos, te recé a ti cuando estaba enfermo, decía David, y me curaste. Me subiste mi alma del infierno, de lo más bajo, y me hiciste vivir que no parezca como los muertos. Vamos a cantar a Hashem, van a cantar a Hashem sus Hasidim, los que lo quieren, los amantes de él, los que están bien con Hashem. Y van a agradecer al recuerdo de su santidad. ¿Por qué? Porque en un segundo que Hashem pone su furia de Hashem es por un segundo. Pero al final, la vida y la bondad es eterna. A la noche uno va a acostarse amargado y ya a la mañana se va a levantar contento. Es algo que pasa. Uno se va acostado todo sin ganas de vivir y a la mañana se levanta un lindo día, un nuevo día, como si nació de vuelta. Eso pasa, a todos nos pasa. Yo dije cuando estaba tranquilo, decía el rey David, nunca me voy a caer, nunca me va a pasar algo malo. Pero Hashem, cuando tú quisiste, es verdad, estuve muy bien, estuve muy sano. Pero cuando escondiste tu presencia, estuve muy asustado. A vos te voy a llamar Hashem y te voy a pedir por favor que no me hagas esto. ¿Qué vas a ganar que mi alma baje al infierno? Que mi cuerpo esté muerto. Te va a reconocer, te va a agradecer, va a contar tu verdad, tu grandeza. ¿Un muerto? Hashem, escucha y por favor ten piedad de mí. Hashem, ayúdame. Qué lindo pasú, qué lindo párrafo. Hashem, escucha, ten piedad de mí. Hashem, ayúdame. Ayúdame a mí. Tú convertiste mi sufrimiento en un baile, en una alegría. Me sacaste todas esas ropas de amargura que tenía y me rodeaste de alegría. ¿Para qué? Para que te pueda cantar con mucho amor y honor. Y que no me calle de tanto que te quiero alabar. Hashem, mi Hashem, para siempre te voy a alabar. Imagínense el rey David diciendo estas palabras tan lindas, con todo corazón, con tanta alegría. Pensar nada más de qué lindo es hablar de esta forma, qué lindo es sentir las cosas así. Aunque uno está en lo peor, uno sabe, yo te pido a vos, Hashem, te rezo, y yo sé que tú me escuchas, tengo de quién apoyarme, tengo de qué confiar, no estoy solo, como habíamos dicho uno de los antes, en las párrafos antes, que decía, aunque sea que mi papá y mi mamá me abandonen, sé que tengo en quien apoyarme, en ti, Hashem. El rey David vivía así. No vemos que un canto y otro siempre vuelve al mismo punto en diferentes palabras, diferentes sentimientos. Aquí está hablando de cuando estuvo enfermo,
Pero de todas formas, la enfermedad de David no era nada más una enfermedad de mucha fiebre o de algún dolor. No, se estaba hablando de enfermedad de alma, porque él está cantando esto cuando se construye el templo sagrado. Entonces ya está agradeciendo que me levantaste de mi sufrimiento, de mi enfermedad. Esa enfermedad era más enfermedad del alma. Y cuando el rey David está agradeciendo a Hashem por esto, está realmente relacionándolo con la construcción del templo sagrado, que es lo que le trae la alegría. Porque ahí es el lugar que uno puede servir y recibir la presencia de Hashem mucho más clara. No en todos lados se ve la presencia de Hashem como en otros. Jerusalén tiene una categoría especial, el templo sagrado que está en el centro de Jerusalén, más todavía. Esos son los lugares que ahí se ve la presencia de Hashem, se siente, y eso trae una alegría verdadera en el corazón. Probé estar varias veces, Hashem me dio la oportunidad de estar en el Kotel, ¿saben? En el Muro de los Lamentos, en el sábado a la noche. En el sábado, en todo el sábado, pero en especial el sábado a la noche, cuando se canta este Mizmor, el Salmo 29 que dijimos, y está toda la gente ahí cantando, y se siente una alegría y una tranquilidad, que parece que el mundo ya llegó a la Geulá, a la redención. Hay una alegría, se siente en el aire, aunque uno no viene preparado y apareció de casualidad, como fue la primera vez en mí. Seguro que yo sé la grandeza del templo sagrado, pero tenía un grupo y era responsable de un grupo de estudiantes que los traje a Jerusalén y me dieron un hotel cerca del Muro de los Lamentos, donde estaba construido hace 2000 años casi el templo sagrado. Y bueno, fuimos a rezar. Necesitamos rezar saben que se reza en Shabbat con todos juntos, entonces necesitamos por lo menos 10 personas. No hay mejor lugar que bajar al Muro de los Lamentos, que está lleno de gente. Y bueno, entonces fuimos ahí, empezamos, pero en ese momento se sentía una alegría en el corazón de cada uno, una luz que no se ve con los ojos, se siente con el corazón. Y vos entendés que en el sábado, ahí el Creador todavía sigue iluminando con su iluminación. Seguramente será 1% de la iluminación grande que iluminaba cuando el templo sagrado estaba construido. Pero qué lindo era uno se sentía cerca del Creador, se sentía que ahí puedes pedir lo que tú quieres y necesitas, Él te escucha. Y así era algo que no se puede ni explicar, pero se puede sentir. Es como una persona quiere explicarle al otro qué gusto, que no sabe lo que es probar una comida y le empieza a explicar qué es un gusto. Es algo que no se puede explicar, hay que sentirlo, hay que probarlo. Lo mismo esto, es algo que estando ahí uno lo siente tanto que es algo impresionante. De todas formas, volvemos a explicar estos temas que estamos hablando ahora sobre estos dos salmos sagrados de David, el 29 y el 30. Vemos que se le canta a Hashem con toda la creación, con los cedros grandes del Líbano, con los ángeles, con los mares que Él calma, dominan las aguas de los mares y todo lo mejor que hay. De todas formas, vamos a hablar hay algo que no tenemos la posibilidad de alabar a Él, al Creador. Hay algo que el Creador no se junta con Él, hay algo que el Creador no quiere que su nombre esté ahí. Y esos son todas las creaciones, los malos ángeles, lo que se llaman demonios. En el libro del Zohar dice así: el momento que el mundo fue creado y llegó la entrada del sábado, entonces todo lo que fue creado hasta el sábado. Quiere decir, el día del Shabbat, el sábado, el Creador ya había terminado de construir su mundo, de crear su mundo. De todas formas, aparentemente entonces se creó todo. Pero dice así el Zohar, que seguro que Hashem creó todo lo que había que crear para que la persona pueda seguir después desarrollando el mundo, porque no fue creado el mundo completo que ya está todo. Esto fue creado de una forma que la persona tiene que seguir después desarrollando el mundo. Significa que por intermedio de cada día y día
al final llegó el sábado, que ahí estaba el mundo construido completamente. Estoy hablando del Zohar con la explicación de Rabbi Shimon Lavi, un gran sabio conocido que lo nombramos algunas veces, el que hizo la canción conocida Bar Yochai, que se canta sobre Rabbi Shimon Bar Yochai, sobre el escritor del libro del Zohar, fundador del Zohar. Y ahí dice así: y para sacar también todas las almas de los seres humanos, también fue todo hecho antes del sábado. Y aunque sean las almas de los demonios, al ser que las almas de los seres humanos y de todos los buenos vienen de la derecha, las almas de los demonios vienen de la izquierda. Y no fue terminado su trabajo. ¿Por qué? Antes que explique eso, pregunta al Zohar: si vas a decir que ellos no vienen para arreglar el mundo, que son parte de destrucción sin tener ninguna relación con el arreglo del mundo, no es así. Porque ellos también tienen que ver con el Tikkun Olam, para poder castigar a los que se merecen castigo, o para poder debilitar a los que quieren hacer maldad, que no pueden hacer su maldad. De todas formas, después sigue hablando de que hay algo interesante, que el Zohar lo nombra muchas veces, que la diferencia entre el ser humano a comparación a los demonios, que el ser humano tiene alma y cuerpo. Los demonios tienen alma, pero no tienen cuerpo. ¿Qué pasó? El creador empezó a crear al ser humano, terminó de crearlo y empezó a crear a los demonios, creó las almas de ellos, y cuando quería entrar a crear el cuerpo, ya se hizo el sábado. Y como se hizo el sábado, el creador paró del trabajo y al final ellos quedaron con alma, cierta alma, espíritu, pero sin cuerpo. Y no era nada por casualidad, pero realmente el tiempo no dio para que sean construidos. Significa, no por casualidad, sino porque es con intención del creador que ellos no tengan cuerpo. Después vamos a explicar por qué. Y así dice: ellos lo que hacen es, de lo que no sé bien la palabra, pero me imagino que me van a entender. Cuando uno se imagina en los sueños, un hombre, por ejemplo, que está con una mujer, y en ese momento hace lo que hace cuando está realmente con una mujer, pero en verdad es todo un sueño. Eso que sale del hombre, los demonios lo llevan, y de ahí crean ciertos demonios un poco más elevados de los demonios normales. Y así lo mismo hablan de la mujer. Hay parecido también, que puede soñar que está con un hombre, realmente no está con nadie, es un sueño. De esa energía que hay en ese momento, los demonios tratan de completar lo que le falta. A la mujer le falta cuerpo, al hombre también. Entre los demonios también hay hombre y mujer. Y ellos necesitan cuerpo, pero Hashem no les dio, entonces intentan agarrar lo que pueden de lo que sale de ese hombre cuando sueña que está con una mujer, para construir cierto cuerpo, aunque no es el mismo cuerpo que ellos necesitan y quieren, pero les da más fuerza en ese momento. Y dice así: por eso nosotros, yo no sé si la costumbre es así, pero él habla aquí en el Zohar, por eso nosotros hacemos 7 vueltas alrededor de la cama del muerto. ¿Para qué? Para cuidar al muerto, que no se le acerquen todos estos demonios que fueron también creados por sus sueños. Y hablan nuestros sabios sobre el rey Salomón. El rey Salomón tenía una pregunta. Una vez estaba solo con el rey de los demonios y le dice: está escrito que Toafot Remlo significa como los ángeles y como los demonios. Hashem se compara en cierta forma a veces como los ángeles y demonios. Entonces no estoy claro en qué habla el pasuk ahí, en qué habla ese tema, pero lo que sí es que el rey Salomón le pregunta al rey de los demonios: los ángeles entiendo que Hashem se alaba con ellos, pero de ustedes, de los demonios, ¿qué hay que alabarse de ustedes? ¿Qué tienen ustedes? Magabotai y Juminan, quiere decir, ¿qué hay en ustedes? ¿Qué hay de bueno en ustedes? ¿Qué hay de importante? ¿Que Hashem se alaba con ustedes? Le dice: vos te pensás muy inteligente. A ver, hazme un favor. Sacate el anillo y dame tu bastón. Y te voy a mostrar algo interesante. El rey Salomón se equivocó y le da al rey de los demonios su bastón y su anillo. Hay que entender.
el rey Salomón en su anillo y en su bastón tenía nombres sagrados muy potentes. Y vamos a entender después qué es lo que pasó. En ese momento se lo da al rey de los demonios, una ala en el cielo y otra en la tierra, y le dio una patada al rey Salomón y lo tiró a 400 parsaot, pueden ser 4.000 kilómetros, o algo así, muy lejos. En ese momento, el rey Salomón decía, que después lo dijo en el libro de él, en Coelet, ¿qué va a ganar la persona con toda su molestia, con todo lo que uno construye bajo el sol? Porque en un minuto, en un segundo, uno puede perder todo. De un rey más importante, dominando el mundo, el rey Salomón, más inteligente, todos lo quieren, en una patada que el rey de los demonios le dio, perdió todo y quedó lejos, 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 lejos de Jerusalén, que nadie sabe de él. A dónde llegaba el rey Salomón empezó a caminar de todas formas para volver a Jerusalén, que sabía que estaba muy lejos, y a dónde iba decía, yo soy el rey Salomón, yo soy el rey Salomón. Y nadie le prestaba atención, se reían de él, vos sos el rey Salomón. ¿Qué pasó? El rey de los demonios tomó su lugar. He sabido que los demonios, agrego lo que no está escrito aquí, se pueden ver como ellos quieren. Realmente no tienen cuerpo, pero pueden mostrarse con cuerpo. Y el cuerpo de ellos se puede mostrar como a ellos les guste. Entonces se mostraba el rey de los demonios con la figura del rey Salomón. Y todos pensaban que era el rey Salomón. Y seguía el rey Salomón por todos lados diciendo que era el rey Salomón. Hasta que llegó eso que pasaba. Llegó al Sanedrín, a los grandes sabios de Jerusalén. Y les contaron que hay un hombre, que hay un medio loco, que ya hace años que está contando que él es el rey Salomón. Los sabios decían, si era un loco no sigue diciendo siempre lo mismo. Si lo dice, hay que ver de qué se trata. Entonces vamos a revisar a ver si tiene razón. Le preguntan, lo llaman al ministro del ejército de Salomón, Benayau ben Yehoyadá, un gran sabio, de los más grandes que hubo. ¿Alguna vez te aconsejó? ¿El rey se aconseja contigo? Dice, no. Ya hace mucho tiempo que el rey ni me llama. Y como el rey no me llama, no lo molesto. Le pregunta a la esposa del rey si está contigo. Tú estás con él. Él viene para tener relación con su mujer. Le dice sí. Wow, le dice. Pero mira, hay algo raro. Dice su mujer Bathsheba. Una vez pidió estar con mi mamá. Y eso nos pega al rey Salomón. Me pareció raro. Entonces en ese momento nuestros sabios decían que hay que mirar, le prohibieron que mire, le miraste los pies, sostienen que cuando viene el demonio en figura de persona, los pies no puede convertirlo en persona y parecen como de una gallina. Entonces le dice, sí, pero siempre viene con pantuflas, con algo, y nunca veo el pie. Al final, en ese momento le dieron al rey Salomón, el anillo que tenía, y el bastón con los nombres sagrados y entró así al palacio del rey, y cuando lo vio el rey de los demonios se voló y se escapó enseguida porque ya no podía contra el Salomón cuando recibió de vuelta esa fuerza de los nombres sagrados. De todas formas dice el Zohar, cuando el momento que fueron creados se hizo el día, se hizo el sábado y se quedaron espíritu ruach sin cuerpo. Y al ser que ellos son del lado izquierdo, del lado de la oscuridad, no del lado derecho y de la luz, entonces ellos representan la luna en su oscuridad, cuando la luna no recibe iluminación del sol. Realmente cuando están esos días que la luna no ilumina, se fortifica la fuerza de los demonios, porque ellos realmente la raíz de ellos viene de ahí, de la luna oscura. Entonces, de todas formas, ¿de qué ellos tienen miedo? Tienen miedo de los nombres sagrados de Hashem. Cuando lo hacen jurar, o los obligan con los nombres sagrados, ellos no pueden dañar. Es lo único que dominan en los demonios. Entonces, aquí habla entonces de ¿qué es lo que quería llegar todo lo que estoy diciendo ahora? Aunque es interesante, es que dice que, sigue diciendo el Zohar, que ellos están ocultos de los ojos de la persona con sus ojos naturales no los puede ver. Y de todas formas, ellos sí están
la persona se tiene que cuidar porque ellos están esperando que la persona haga un error para dañar. Y aquí habla y dice, aunque sea que los médicos de su época, él estaba hace 500 años, no reconocen nada de esto, que puede ser que haya enfermedades que vengan por demonios y no son de enfermedades naturales, de todas formas nuestros sabios sí hablan bien claro de que estas cosas existen, y está hablando, por ejemplo, aquí varias cosas que nuestros sabios hablaban para cuidarse, para que los demonios no los dañen. En una de las cosas hablan nuestros sabios, por ejemplo, que uno en esa época, esto sí que no es obligado ahora a cuidarse, pero en esa época, por ejemplo, se cuidaban de no agarrar, por ejemplo, si tomaban un vaso de agua, había que tomar 3, y quería uno más, tenían que tomar 3, y no se hacían 2. Todo lo de 2 puede dar fuerza a las brujerías que lo dañen. Y hay otras cosas más, por ejemplo, cuando tú lavas las manos, que no te lave uno que no se lavó las manos de ellos, y hay otras cosas que hoy en día ya no están, que no son que no se acostumbran. De todas formas, después que se les creó a ellos el alma, pero sin cuerpo, entonces se escondieron en la profundidad del mundo porque no tenían cuerpo. Y realmente en el sábado ellos estaban escondidos y no podían salir por la iluminación del sábado. Ellos no se pueden descubrir al mundo. Pero cuando sale el sábado, ahí sí ellos salen al mundo, y el mundo tiene que cuidarse de ellos. Por eso se dice cuando sale el sábado el Salmo 91, que es en especial para, el Salmo 91 es especial para tener cuidado, tener protección contra los demonios y todo esto. Entonces, en el momento que sale el sábado, el lado izquierdo se despierta, y el fuego del infierno empieza a quemar de vuelta, porque el sábado se apaga, y ahí empiezan ellos a ir por el mundo y quieren encontrar un cuerpo para vestirse con él, y no pueden. De todas formas, pregunta al Zohar después, más para adelante, ¿por qué realmente, qué es la diferencia entonces entre el ser humano y los demonios? Dice así: el ser humano tiene cuerpo porque el cuerpo todo lo que hay en este mundo tiene que tener representación en los mundos sagrados. Entonces el ser humano que viene según los órdenes de las iluminaciones de Hashem, entonces tiene aquí cuerpo, porque frente al cuerpo de uno, en los mundos sagrados está su representación. En cambio, los demonios que vienen del lado izquierdo, al ser que no tiene representación en las buenas energías, en los mundos grandes, altos de Hashem, entonces no tienen cuerpo, porque para que tener cuerpo aquí necesitas que haya una representación espiritual de tu cuerpo en los cielos. Lo que voy a decir entonces es que algo interesante, que realmente, si una persona, todo lo que nosotros hablamos del buen comportamiento, de ir en los caminos de Hashem, es porque cuando uno más se parece a su representación en los cielos, esa representación, esa raíz que uno tiene, le ilumina mucho más a él. Nuestros sabios decían que los padres, Abraham, Isaac y Jacob, ellos son la Merkabah, el carruaje de la Sefirot. ¿Qué quiere decir? Abraham era de Gesed, de la bondad; Isaac era de la Geburah, del rigor; y Jacob del Tiferet, del esplendor, de la verdad. Por eso Jacob se llama. Jacob es el tercero, era más grande que los dos, porque él recibe del Gesed y la Geburah. Él tiene las dos juntas, pero en paz, no como contradicción. Y por eso habla, y aquí dice así el gran sabio Meirat Enaim, era un Rabbeinu Yitzhak, se llamaba Rabbi Yitzhak, que estaba en Akko, aquí en la tierra de Israel, y él habla aquí así, dice así: me desperté con la fuerza de Hashem buena que está sobre mí, sobre todo el pueblo de Israel siempre, y voy a decir de que toda cosa que, digamos, cuando la luz pega a algo, si la luz pega a una muralla, la muralla ilumina de vuelta de esa luz no es mucho, pero si la luz va a pegar con algo más iluminación, que más devuelve iluminación, por ejemplo, cobre, una pared de cobre, un lugar de cobre, o si sea un espejo, vidrio,
entonces la iluminación es muchísimo más fuerte. Así habla, cuando la iluminación de Hashem ilumina a la persona, cuanto más la persona se arregló, cuanto más la persona está limpia, esa iluminación le enfoca y vuelve. Y cuanto más vuelve lejos, más las palabras de la persona son importantes, más Hashem escucha su tefilá, porque él llega a lugares muy altos. Quiere decir, así habla, el cuerpo de Abraham Avinu, del padre Abraham, era tan puro que recibía la iluminación de Hashem y se vistió en ella como si el Gesed, la sefirá de Gesed era Abraham. Quiere decir, si yo entiendo bien, quiere decir así. La iluminación de Gesed iluminaba sobre Abraham y la iluminación que volvía a Abraham llegaba a la iluminación de vuelta. Entonces en ese momento se hacía una conexión directa entre la sefirá y Abraham y la sefirá, y eso es algo que no había otro como Abraham. Lo mismo Yitzhak, de tan puro que se hizo, hasta que la Geburá y él y la Geburá eran juntos, era una cosa sola. Hasta que, y lo mismo Jacob, que de la iluminación del Tiferet le bajó a él y de él volvió para arriba. Y así trae un ejemplo de Hanoch. Hanoch era una persona, un gran sabio, que estaba mucho antes de Abraham. Estaba antes de Noach también, antes del diluvio. Y algo le pasó a Hanoch. Y voy a explicar lo que dice el Zohar, según el libro que leímos antes, algo interesante. Cuando el ser humano, primero, pecó y fue echado del paraíso, él tenía en el paraíso un libro que le había enseñado el Malach Raziel, y ese libro tenía todos los secretos de la creación, lo más profundo que hay. Cuando el Creador lo echa del paraíso, le saca el libro. El primer ser humano aceptó el castigo que el Creador lo saque del paraíso, pero no pudo aceptar el segundo castigo, que le saque el libro. El libro de los secretos le dice al Creador: mira, si tú me mandas a este mundo oscuro sin este libro, no voy a durar ni un día. No voy a poder seguir viviendo. El Creador le tuvo lástima y le dijo: mira, darte el libro de los secretos como está en el paraíso y como se entiende y se estudia en el paraíso, no puedo. Pero sí te puedo dar algunas hojas de este libro, algunas cosas que pertenecen también en el mundo oscuro que tú vas a bajar. Y así fue, le dio ese libro, y ese libro lo tenía muy escondido el primer ser humano con él, y se lo daba nada más al mejor hijo, se lo dio a Shet, y después que fue el tercer hijo, el mejor hijo de él, y Shet, su hijo, lo pasó a sabios que estaban los mejores preferidos que habían en su época, y así pasaba de uno a otro hasta que le llegó a Hanoch. Hanoch está escrito en la Torah: Vaitaleh Hanoch el Elohim, que quiere decir se conducía Hanoch al Creador, y de repente Beneinu desapareció. ¿Por qué? Explica la Torah: ¿por qué se lo llevó Hashem? Hashem se lo llevó. El Zohar dice qué es lo que le pasaba. Él, estudiando el libro del primer ser humano, profundizando, se iba elevando, y llegó a entender de lo que estaba ahí, los secretos que había en las otras hojas que el Creador no había dado al primer ser humano. Porque estuvo tan concentrado que entendió lo profundo del libro, y ahí se fue para allá. En el momento que consiguió entender los secretos más altos que el Creador no le había dado al ser humano, en este mundo, quiero decir, se fue elevando con su cuerpo. El cuerpo de él se convirtió en un ángel y se fue para los cielos. Y él no sabía lo que le estaba pasando. Él estaba concentrado, pero en ese momento se elevaba y se fue para los cielos. Beneinu, y no es que él tuvo esa intención. Él estaba yendo para el Creador de forma de entendiendo, y se fue para arriba. Y en ese momento el Creador lo puso en el ángel más grande que hay, que se llama Matat. No quiero decir todo el nombre porque no se acostumbra. Y que es se llama el Zarapnim, el creador de la presencia de Hashem, el ángel de la presencia de Hashem, el ángel que está encima de todos los demás. Y él fue un sabio aquí que se fue. Cuando él iluminaba acá, la sefirá le iluminaba no en contra. La iluminación de la sefirot que lo iluminaban a él
recibía la iluminación y él se purificaba, iluminaba de vuelta. Como dijimos, una luz al espejo y el espejo va... Hasta que la luz de él y la luz de la sefirá se hicieron la misma fuerza de luz. En ese momento él se apega con la sefirá y se va de este mundo. Y se convierte en todo en algo espiritual completo. Y eso es lo que pasó a Hanoch. De todas formas, nuestros sabios dicen, ¿qué hacía Hanoch? Hanoch realmente en este mundo, ustedes saben qué hacía. Él era zapatero. Él construía zapatos. Sandlar era, en hebreo se dice sandlar, significa zapatero. Hacía zapatos. Pero cada aguja y cada vez que cosía para juntar el zapato, construir el zapato, cada movimiento era con un nombre sagrado al Creador, era con pensamientos sagrados. Él no veía el zapato aquí, él veía el secreto de toda la creación arriba, en todo lo que estaba haciendo. Al ser que él llegó a purificar lo más bajo que hay en la persona, que es el zapato, que es lo que pisa el piso, en ese momento se le hizo todo purificado y ahí ya no quedó nada que lo agarre a este mundo. Voy a contarles algo interesante, que había un gran sabio en Italia, el que se llamaba Rabbi Menachem de Pano. Creo que hay una ciudad, Pano en Italia. Y él era de ahí. Y él tenía todos los mediodías, es un gran cabalista, muy gran cabalista. Creo que la base de la cábala que había desde hace 500 años para hasta hoy, que había en las tierras de Italia, Alemania, Polonia y todo eso, venían de él y de sus alumnos. Él es el que trajo la cábala de Luria a Europa, porque Luria estaba aquí Rabbi Yitzhak Luria estaba aquí en la tierra de Israel, en Safed. De todas formas, este gran cabalista tenía todos los mediodías una hora que él se concentraba en nombres sagrados y se desconectaba de este mundo. Y tenía, nos cuenta que tenía un shamash, una persona que era el que lo servía, que lo ayudaba, alumno de él. Entonces él sabía que después que pase una hora tenía que ir a despertar a su maestro, significa interrumpirlo, que pare de sus pensamientos de cábala y concentración. Una vez su ayudante estaba ocupado y se olvidó, pasa. Pero no hay errores con este maestro. Ese error le costó caro. Cuando él volvió ya el maestro no estaba en vida. Su alma se fue. Y así falleció, crean o no, así falleció el gran cabalista Menachem Azariah de Pano, concentrándose en el Creador, y él no podía interrumpir, ya no estaba concentrado, no estaba consciente de lo que estaba haciendo, pero hacía falta que su ayudante lo interrumpa. Su ayudante no pudo venir, se olvidó. Y cuando volvió, vio que su maestro falleció, y él falleció joven por esto, porque no falleció de una enfermedad. Imagínense la fuerza que tienen estas cosas de la verdad al Creador, porque ¿sabes qué? Cuando no es algo que tú haces si el otro lado no está consciente con lo que tú haces. Cuando uno se apega a la verdad y a la iluminación también responde. La iluminación también está alegre con él y quiere, uno sube y ella baja. Por eso el que tiene la fuerza de verdad de así puede concentrarse y volar para arriba. De todas formas, no vamos a llegar a hablar para nosotros, ojalá que estemos en algo de todo eso, no que nos pase cosas así, pero esa es la fuerza que uno transmite cuando lee los salmos de David con fe y confianza a Hashem. Eso es lo que uno transmite cuando uno hace algo bueno y tiene intención que la bondad domine el mundo. Hoy hablando con un amigo, también fue grabado esa charla, pero si no la escuchan, hablamos qué es lo que uno puede hacer en un mundo así, que está aparentemente a veces, cada uno está en otro lugar, pero cada uno a dónde está, muchas veces uno se da cuenta que las cosas pierden control, que guerras, problemas, peleas, discusiones, sea en política, sea en lo que sea. Y a veces uno puede debilitar su corazón, todo eso, y dice, ¿qué uno puede hacer en un mundo así? Ya está todo perdido, ¿qué uno puede hacer? Pero realmente no. Uno no tiene que mirar lo que pasa afuera y tener
puede mirar, pero no tiene que por eso debilitar su corazón. Tiene que saber que al final todos tenemos algo para hacer. Cuando uno dice, yo no voy a empezar, no puedo arreglar el mundo, pero voy a empezar en mí, a hacer lo mejor que yo puedo hacer. Yo voy a ir derecho. Me voy a cuidar que todo lo que yo haga de negocio sea verdad. Aunque me convenga mentir, yo no voy a mentir. Aunque me convenga lo que sea, yo voy derecho. Si puedo ayudar a una persona, no me voy a hacer que no lo veo y sigo adelante. No, lo voy a ayudar. Aumentar bien en el mundo. Aumentar verdad en el mundo. Aumentar justicia. Y todo lo que se puede hacer para uno, no a otros. Eso al final responde las iluminaciones de arriba de la Sefirot cuando ven que uno sube de su alma esa bondad, esa justicia, esa verdad. Uno se fortifica a sí mismo de no hacer cosas que no se pueden por el nombre de Hashem, para ser bueno, para no arruinar su alma. Esas cosas al final transmiten bendición a este mundo y al final eso mismo arregla el mundo. Dice así, Hashem, terminamos diciendo lo que decía el Pasuk en el Salmo 29. Hashem, el Creador, en el diluvio estuvo solo, juzgó el mundo y estaba todo limpio, pero no dejó a nadie. No es lo que queremos. Ahí se destruyó el mundo. No queremos así. Nosotros decimos ahora, seguro que queremos que Hashem juzgue el mundo, domine el mundo y su bondad ilumine. Hashem, que dé fuerza a su pueblo, que dé fuerza al mundo, pero que bendiga al mundo con paz. Que toda esa fuerza, que toda esa iluminación de Él sea para bien de todos. Podría Hashem perdonar a todos los pecadores. Podría Hashem perdonar todas las cosas que se hicieron mal. Pero con una condición. Sabiendo que todo eso va a servir para que la persona de ahí en adelante vaya para el lado camino bueno. Si muchas veces uno tiene sufrimiento o no se siente bien por ciertas cosas que uno se acuerda que no hizo bien. Pero la solución verdadera no es nada más pedir perdón al pecado. Si uno le va a decir al Creador que todo eso, así es el gran sabio Baal Shem Tov, si uno le va a decir al Creador, mira, perdóname para que esté bien, para que sea bendecido, y con esa bendición yo pueda hacer mucho mejor, pueda hacer bien al mundo, a mí mismo y a todos, Hashem lo va a perdonar. Es decir, al final tiene que ser, todo lo que uno tiene que pedir siempre tiene que ser para bien, no nada más para liberarse del problema, que Hashem perdone mis pecados, que mis problemas se solucionen. Esas cosas no andan bien. Pero cuando uno le dice a Hashem, quiero que me perdones de mis pecados, quiero que me soluciones los problemas, porque cuando yo esté bien, te aseguro que voy a querer hacer nada más bien para ti. Para poder cantar, para poder alabar tu nombre, eso es lo que decía Ravid, para que toda mi vida no pare de cantar, de alabar, de hacer bien. Eso es lo que Hashem quiere y seguro que Hashem nos va a escuchar y nos va a iluminar nuestro camino. Bueno, les deseo y nos deseamos, a todos deseo al mundo en general, cada uno de nosotros, que podamos ser algo especial que transmitimos nada más que luz y bondad, y seguro que el mundo va a estar mejor de esa forma. Bueno, saludos a todos y nos vemos de aquí a 2 semanas. Bye bye. Gracias. Gracias. Bye bye. Shabbat shalom. Bye bye.